Ok, arranquemos. A ver, hay muy pocos personajes que logran definir no solo un género, sino toda una industria. Hoy vamos a hablar de uno de esos íconos, de ese personaje que literalmente cambió los videojuegos de ser simples puntitos en una pantalla a mundos enteros llenos de aventura y sobre todo de personalidad. Y es que esta frase, la verdad, lo dice todo. No estamos hablando de un personaje de videojuego que simplemente tuvo éxito. Estamos hablando de una figura cultural al nivel, imagínense, de los íconos más grandes del siglo XX. Se podría decir que Mario es, en esencia, la gramática con la que se escribe el diseño de videojuegos. Para entender la magnitud, hay que pensar cómo eran los juegos antes de 1981. Eran, pues, abstractos, bastante fríos, navecitas espaciales, formas geométricas, cosas así. Y de repente llega este diseñador, Shigeru Miyamoto, y decide que el héroe va a ser un carpintero, bajito y con un bigotón. O sea, fue una auténtica revolución. Pero, a ver, lo más increíble de todo esto es que este héroe legendario nació casi por accidente. Su origen no es un plan maestro súper elaborado, para nada. Es el resultado de un fracaso comercial y, bueno, de una improvisación que resultó ser brillante. Resulta que, al principio, Nintendo quería hacer un juego de Popeye. Sí, de Popeye. Pero ¿qué pasó? Perdieron la licencia. Así que Miyamoto tuvo que inventarse un personaje de la nada. Y justo aquí es donde pasa la magia. Una limitación enorme se convierte en la mayor de las oportunidades. Porque, claro, perder a Popeye significó ganar la libertad de inventar un universo enterito. Y su diseño, que hoy es tan icónico, no fue una decisión artística, fue una solución a problemas técnicos de la época. A ver, piénsenlo. En el hardware de los 80s, animar pelo era una pesadilla. ¿Solución? Una gorra. La nariz no se distinguía bien en tan pocos píxeles, pues un bigote enorme. ¿Y cómo hacer que se note el movimiento de los brazos? Fácil, un overol de un color que contraste. Es que es genialidad pura, nacida completamente de la necesidad. Y a partir de ahí, su evolución fue rapidísima. Primero era Jumpman, en el clásico Donkey Kong. Luego, en Estados Unidos, lo rebautizan como Mario. Y esto es curioso, en honor a Mario Segale, el dueño de la bodega que Nintendo rentaba. Y un año después, ¡pum!, cambia de profesión, de carpintero a plomero. Se mete en las tuberías y ahí conocemos a su hermano, Luigi. En solo 3 años, la leyenda ya estaba tomando forma. Pero la historia de Mario va mucho más allá de su creación, porque en el momento más crítico, en el más crucial, no solo fue un juego exitoso, fue el salvavidas de toda una industria que estaba, literalmente, a punto de desaparecer. Hoy suena difícil de creer, pero en 1983 la industria de los videojuegos colapsó, se vino abajo. El mercado estaba inundado de juegos malísimos, la gente perdió la confianza, parecía que era el fin. Pero entonces llegó una cajita gris, con un cartucho que lo iba a cambiar absolutamente todo. Y aquí se ve la genialidad de Super Mario Bros. De una forma increíble. El primer nivel, el famoso Mundo 1-1, es considerado por muchos el mejor tutorial en la historia de los videojuegos, y no tiene ni una sola palabra de texto. A ver, el primer Goomba que aparece te obliga a aprender a saltar. El bloque con el signo de interrogación te pica la curiosidad, te dice, ¡golpéame! Y el hongo que sale te enseña qué son los power-ups. Es un diseño sencillamente perfecto. Pero el secreto, la verdadera magia, no estaba solo en el diseño de los niveles, estaba en la sensación del juego. Por primera vez, el simple acto de saltar era increíblemente divertido. El personaje tenía peso, tenía inercia, el control se sentía preciso. Nintendo había descubierto la física de la diversión. Ok. Ya había conquistado el mundo en 2 dimensiones, pero el siguiente reto era monumental. ¿Cómo llevar esa sensación de control perfecto, esa diversión tan pura, a una dimensión completamente nueva, al 3D? Claro, llegamos a los 90s y la industria estaba partida en 2 por una rivalidad legendaria. Por un lado tenías la velocidad, la actitud rebelde de Sonic. Y por el otro, la exploración más pausada, esa alegría del descubrimiento que era tan de Mario. Eran 2 filosofías totalmente opuestas compitiendo por el futuro del gaming. Y entonces llega 1996 y ocurre lo que muchos llaman el Big Bang de los juegos en 3D.
Nintendo lanza Super Mario 64 y de la noche a la mañana todo lo demás se sintió viejo, obsoleto. Es que Super Mario 64 no fue solo un juego increíble, es que inventó el lenguaje de cómo nos movemos hoy en los mundos 3D. El control analógico, esa palanquita que permite moverse con total fluidez en 360 grados, se perfeccionó aquí. Prácticamente cualquier juego 3D que se juega hoy le debe su esquema de control a esta obra maestra. Así de simple. Y todo esto nos lleva a la gran pregunta, ¿no? Después de haber revolucionado la industria 2 veces, ¿cómo es posible que un personaje con más de 40 años siga siendo tan importante? O sea, ¿cómo ha evitado convertirse en una simple pieza de museo? Pues la respuesta es una palabra: reinvención. Mario nunca se queda quieto. Lo hemos visto viajando por galaxias enteras, desafiando la gravedad, le ha entregado las herramientas de creación a la gente con Super Mario Maker y más recientemente, pues ha reventado la taquilla mundial con su película. Siempre está haciendo algo nuevo. Y quizás su logro más grande sea este. Mario es un puente que une generaciones. Los padres que lo descubrieron en la NES ahora están compartiendo las nuevas aventuras en la Switch con sus hijos. Y esa conexión cultural, poquísimas franquicias en el mundo logran algo así. Al final, todo se reduce a esta filosofía, que es tan simple como profunda. En los juegos de Mario no se trata solo de ganar, se trata del placer de jugar. La meta es solo una excusa para divertirse en el camino, para disfrutar del movimiento, de cada salto, de cada momento. Y con esa idea nos quedamos. Después de 40 años de tantos cambios tecnológicos y gráficos, ¿qué es lo que hace que ese salto siga sintiéndose tan, pero tan bien? ¿Cuál es el secreto de esa magia que hace que apretar un botón para saltar siga siendo una de las cosas más satisfactorias que existen en el entretenimiento?